un podcast de Cooperativa. Mesa de reporteros y reporteras del diario de Cooperativa. Queremos hablar de lo que fue el primer cónclave oficialista de anoche en Cerro Castillo, encabezado por el presidente Kast, en la antesala del envío del proyecto de reconstrucción nacional al Congreso, que esta noche el presidente anuncia en cadena nacional. Queremos hablar de este tema y más con el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Jorge Alessandri. ¿Cómo está? Muy buenos días, diputado Alessandri. Muy buenos días, muchas gracias por el contacto. Estuvimos hasta tarde ayer en Cerro Castillo, pero salimos con muchas ganas y fuerza para que este proyecto se tramite pronto. ¿Qué tal, diputado? Buen día. Oiga, ¿cuándo ingresa el proyecto? ¿Tiene claridad usted? 100% claridad solamente tiene el ministro Sexpress, que es el que aprieta la tecla en el computador para ingresarlo, pero todo indica que hoy día cadena nacional, jueves y viernes no hay congreso, entraría lunes o martes al congreso. ¿Por la Comisión de Hacienda? Tenemos sesión. ¿Comisión de Hacienda de la Cámara? El Ejecutivo hasta ahora lo está mandando en un solo proyecto. Yo como mesa nosotros como mesa, con los vicepresidentes, tenemos la facultad de decir esto va principalmente a Hacienda, pero en lo pertinente que lo revise, por ejemplo, Medio Ambiente. En lo pertinente significa que los artículos particulares que son de Medio Ambiente vayan a esa comisión, y yo diría que hay piso para que vaya a unas 2 comisiones. Hacienda de todas maneras, porque todo lo que tiene gasto y cambio tributario tiene que pasar por la comisión madre, que es Hacienda. Oiga, lo otro, ¿quedó tranquilo? ¿Vio algo distinto? ¿Usted había pedido alguna medida importante para la clase media, por ejemplo? O por último, aterrizar esta cosa como grandota que se ve, esta mega reforma, y que le haga sentido a la ciudadanía. ¿Quedó tranquilo? No 100%. Yo creo que es un muy buen proyecto, que es un proyecto que tiene estas 43 medidas, que al final, por supuesto, que todas son en beneficio de la clase media, porque si tú creas más empleo, si incentivas la inversión inmobiliaria, si la repatriación de capitales trae las platas que están afuera, las invierte en Chile, la rebaja el impuesto a primera categoría, etcétera, son todas cosas que al final redundan en un país con más empleo y con mejores oportunidades para la clase media. Pero la vuelta es más larga, la vuelta se demora en que se sienta en el bolsillo de las familias. Por eso yo he pedido algo más preciso y concreto que tú lo notes en ese mismo trimestre. Por ejemplo, imputar impuestos que pagan los trabajadores asalariados, se llama el impuesto de segunda categoría, que lo puedas imputar a un gasto en salud, por ejemplo. Ahí están los remedios, lo que planteaba Franco Parisi. Yo creo que no debe ser a través del IVA, sino que de otra fórmula, en educación, en cuidados. En fin, yo reconozco que al final todo ayuda a la clase media, porque un país que crece al 2 es un país que es cruel con la clase media, y un país que crece al 4, como es la meta de Quirós, es un país que le ayuda mucho a la clase media, pero yo pido algo que tenga un efecto más directo, que tú lo notes al llegar a fin de mes. Diputado Alessandri, para usted la rebaja del impuesto corporativo de 27 a 23% es un elemento irrenunciable de este megaproyecto, como planteó el ministro García. Es una parte importante, es una parte esencial, pero mire, las tasas de impuestos no se trata de lo que le gusta al diputado Alessandri o al diputado Manucheri, a quién le parece bajo o a quién le parece alto. Los impuestos tienen que ser lo suficientemente altos para recaudar, para pagar las policías, todo lo que un Estado necesita, pero lo suficientemente bajos para ser competitivos y atraer inversión. Y ahí estamos muy mal. Tenemos impuestos más altos que el promedio de Europa, más alto que Estados Unidos, más alto que la OCDE. Y nos mostraba un gráfico el ministro ayer, desde los años 90 hasta ahora, cómo ha ido subiendo el impuesto. Yo no le digo impuesto corporativo, porque en realidad el nombre es impuesto primera categoría. Sí. Corporativo suena a mega empresa, ¿cierto? Suena a la Copeca, a la papelera. Este impuesto lo paga un kiosco, una fuente de soda con 3 trabajadores. Cualquiera que se atrevió a emprender paga impuestos de primera categoría, y los trabajadores asalariados pagan impuestos de segunda categoría. Entonces, yo creo que hay que ser más competitivo, pero para agrandar la torta. O sea, Bachelet y Boric ya trataron de subir los impuestos para recaudar más, y el efecto fue todo lo contrario. La reforma del ministro Arenas de Hacienda con la presidenta Bachelet recaudó menos. Entonces lo intentaron 2 veces con las ideas de ellos,
no resultó. Nosotros queremos intentar una fórmula distinta, hacernos más competitivos. Imagínese usted si un inversionista tiene que elegir entre Estados Unidos, que tiene tasa del 21, con el tamaño de Estados Unidos, con acceso a los dos océanos, o Chile, con su inestabilidad, su lejanía y con tasa del 27. La competencia es desigual. Oiga, yo quiero que un proyecto minero opte por Chile. Diputado Alessandri, ¿y usted ve algún riesgo para el gobierno en casarse con una iniciativa miscelánea con tantas áreas distintas y en las que hasta ahora al menos no hay acuerdo con la oposición? Por ejemplo, respecto de lo que hablábamos recién, de esta rebaja del impuesto de primera categoría, como le llama usted, corporativo, como se le ha llamado también. Casarse con una iniciativa como le ocurrió al gobierno del presidente Boric cuando se casó con la primera propuesta constitucional. Dijeron, no podemos hacer nada si esto no sale adelante, y no salió adelante. Y pero tampoco después la reforma tributaria. Cada vez que usted vaya al Congreso, en el sistema que tenemos hoy día, muy fragmentado por el sistema proporcional, que ningún gobierno es mayoría en las dos cámaras, cada vez que vaya al Congreso con una cosa menor, como los pórticos afuera de los colegios, siempre va a ser un riesgo. Pero la tarea de los gobiernos es empujar las ideas en que ellos creen, con la opinión pública, con el Parlamento. En este caso nos faltan 2 votos en la Cámara. Yo quiero que estas cosas se aprueben de forma holgada, no por 2 o 3 votos, porque de lo contrario la señal al que va a invertir es que puede venir un gobierno de otro signo en 3 años y medio más y revertirlo. Entonces, obvio que hay riesgo. Yo no diría está casado con la reforma, diría quizás un acuerdo de unión civil, porque yo espero que de aquí a que lo presenten, pongan algunas de las ideas que yo he dicho para hacerlo más palpable a la clase media. Nunca los proyectos están cerrados hasta que se ingresa al Parlamento, pero por supuesto que es un riesgo. Yo creo que el gobierno tiene que empujar con todas sus fuerzas para que esto salga, y si se aprueba el 95% del proyecto, habrá que explicar por qué el otro 5% no tuvo los votos o el apoyo ciudadano. Yo creo que va muy conectado lo que la opinión pública piensa de un proyecto y lo que termina votando el Congreso. Por eso, insisto, puertas adentro, que la comunicación, como esto se comunica, por eso impuesto primera categoría y no corporativo, es tan importante. Muy buenos días, diputado Jorge Alessandri. Le saluda Paula Molina. ¿Cómo está, Paula? ¿Qué tal? ¿Usted le llama al proyecto, le dice de reconstrucción nacional? ¿Ese es el nombre que más le gusta para el proyecto? No. ¿Cuál le gusta? Yo le llamo el proyecto de reimpulso a la inversión. Ya yo le pedí al presidente... Otro ayer nombre más, diputado, pero es que mire, ya son muchos. Sí, me tocó hablar ayer, y una de las cosas que le pedí al presidente Kast en la comida en Cerro Castillo, aproveche la cadena nacional del miércoles para bautizar este proyecto. Porque comunicacionalmente una cosa que Manucheri le dice tutti frutti, el otro le dice reconstrucción, tiene como 14 nombres. Entonces yo ocuparía esa potencia comunicacional de la primera autoridad del país en cadena nacional para ponerle un nombre grande que le haga justicia a todo lo que viene en lo inmobiliario, en permisología, en temas de repatriación de capitales, de inversiones grandes y medianas, y que el presidente le ponga un nombre para que terminemos con esta fiesta de los seudónimos. Claro, porque usted me decía cómo se comunique y cómo le entregue la opinión pública importa respecto a cómo se vota. Oiga, le quería preguntar, en el intertanto, para las personas, lo presente, lo actual es el alza en las bencinas y todas las otras alzas que se derivan de aquello. Y se decidió transparentar el precio porque el gobierno apunta a que no hay fondos para usar el MEPCO. Pero ayer el exministro de Hacienda, Mario Marcel, decía que lo que el gobierno hasta ahora ha comprometido en beneficios compensatorios, que son unos 560 millones de dólares, es más o menos lo mismo que habría gastado de usar el MEPCO, y no habrían subido tanto los combustibles, o no de forma inmediata, como lo está viviendo la gente del transporte de carga, de pasajeros, y también las personas que ocupan los medios de transporte. Mira, a mí me costó harto la decisión que tomó el gobierno en su momento, porque era dura, era traspasar todo el costo a las personas. Sabíamos que el presidente Boric había recibido los ahorros de Chile, el FES, en 8.000 millones de dólares, lo había entregado en 3.800. Sabíamos que esta medida de meterle plata al MEPCO costaba 160 millones a la semana, pero al final la apuesta era si la guerra terminaba en 2 o 3 semanas, Kast se había equivocado. Pero resulta que la guerra sigue, resulta que las declaraciones del presidente Trump cambian por día. Se rompe la mesa de paz, se sientan a una mesa, se rompe de nuevo. Por lo tanto, esto ya duró las 3 semanas en que habríamos gastado cerca de 500, lo que menciona usted, pero esto no ha parado. El jueves viene una nueva alza y nos habríamos al final, si esto dura 6 semanas,
nos habríamos consumido el 80% de los ahorros de Chile. Entonces, hace 3 semanas yo decía, wow, osada la medida, qué doloroso va a ser para las personas. Hoy día, 3 semanas después, digo, por suerte Quirós y Kast fueron conservadores en esta decisión, fueron serios, y ahora, por supuesto, luchemos todos para que esta guerra termine pronto. Pero en cuanto a los ahorros del Estado, me quedo tranquilo con que no se gastaron en esto y podemos enfrentar emergencia, apoyo a las pymes. Hay una gran medida en el proyecto que ha tenido poco interés ciudadano o quizás mediático, que es un aporte a todas las empresas que tienen trabajadores. Les devuelve el 15% de su planilla bruta que gastan en trabajadores antiguos o nuevas contrataciones, se los devuelven impuestos el mismo mes. Eso es un cañón para las pymes. Quiero llevarlo a otro tema brevemente, pero tiene también que ver con lo que pasa en el Congreso. ¿Qué opina usted de la ausencia de la ministra Steiner ayer en la comisión donde se la había citado? Y yo sé que ella había entregado una disculpa, dicho, se había excusado previamente porque tenía reunión con el presidente, pero se decía que se está debilitando el relato del gobierno frente a la seguridad, que finalmente era una de las prioridades de campaña. ¿Habrá algún anuncio importante en seguridad que pueda permitir que el gobierno retome la agenda en esta materia? No me gustó la ausencia, creo que es grave que los ministros de Estado no concurran a las comisiones. Efectivamente, a veces pueden tener tope de comisiones porque están en el Senado. Es verdad que ella avisó, pero ella tiene 2 subsecretarios a falta de 1. Tiene prevención del delito, tiene seguridad pública, y lo que no es aceptable es que ninguno de esos 2 subsecretarios la haya reemplazado. Yo estoy en esto con el senador Macaya, que manifestó la molestia, con el senador Carter, que manifestó la molestia, y de hecho se lo dije a la ministra ayer porque me tocó sentado al lado de ella en la mesa en Cerro Castillo. Y respecto a la agenda, por supuesto que viene muy contundente. Se están trabajando no solamente esa redada de más de 3.200 detenidos que vimos en la segunda semana del gobierno, la zanja que vimos al segundo día del gobierno, sino que hay muchas medidas en materia tecnológica, despliegue, mucha alianza incluso con el Ministerio de Ciencias, con Defensa, despliegues en la macrozona norte. Yo creo que hay que darle un poco de tiempo a la ministra Steiner y que nos va a terminar sorprendiendo. Ya, pero usted hablaría, a propósito de esto y de otras cosas que han sucedido, de una instalación difícil, accidentada, que tiene que ver más bien con el desempeño de los ministros, o, como creen algunos, con la falta de una coalición un poquito más consolidada. Y ahí hay todo un tema respecto de los pasos que va a dar la UDI a futuro. Si eventualmente dejar a Chile Vamos y optar por algo más grande con republicanos, ¿qué cree usted? Yo creo que la instalación ha sido como son todas las instalaciones. Cuesta, especialmente cuando cambia de un signo a otro. Distinto cuando el presidente Elwin le pasaba el poder al presidente Frey, que se repetían los equipos. Acá fue todo lo contrario. Veo unidad. Ayer yo me sentía, aunque no le digan a algunos así, me sentía en una comida de coalición. Estaba Joana Pérez por Demócrata, estaba Jimena Rincón, estaba los republicanos, estaba Chile Vamos. Yo veo una coalición y creo que, dado que es un sistema presidencial, que Kast es jefe de gobierno y jefe de Estado, él tiene que empujar esa gran alianza en las cosas que nos unen. Por supuesto que voy a tener diferencias yo con Johannes Kaiser en algún tema, o con Joana Pérez o Matías Walker en otra, pero son mucho más las cosas que nos unen, y Chile necesita un impulso de crecimiento, de atraer de nuevo inversión, y en eso estamos todos de acuerdo, seamos libertarios o seamos demócratas. Diputado Alessandri, lo llevo a otro tema, al caso de la hoy senadora Camila Flores, que está siendo investigada por eventuales delitos de fraude al fisco de cuando era diputada. De hecho, a usted le pidieron que la Cámara se querellara, pero usted marcó algunos límites sobre las facultades de la corporación. ¿Cuáles son esos límites y qué sí está dispuesto a hacer para resguardar la credibilidad no solo de la diputada, sino de la institución de la Cámara? Lo primero que nosotros hicimos rápidamente fue constituir el Consejo de Asignaciones, que es un grupo de personas que fiscaliza las asignaciones, que cada 4 años, cada vez que se inicia un periodo, se nombran nuevos integrantes. Ayer Paulina Núñez me envió el nombre del Senado. Nosotros tenemos que votar esta semana el nombre de la Cámara para que eso esté funcionando. En segundo lugar, hicimos un instructivo, un poco reiterativo porque se había dicho antes, pero en todas las reglas que se le avisan a los funcionarios parlamentarios, a los asesores, a los abogados que trabajan con los parlamentarios, que son en realidad contratados por el Congreso, les pusimos una lista de sus obligaciones y le pusimos claramente, si alguna vez alguna jefatura tuya
te pide de vuelta una porción del sueldo, como es la denuncia, en el caso de la senadora Flores. Eso es totalmente ilegal, contrario al reglamento, antiético y se perseguirá en los tribunales. Ahora, la Cámara no tiene facultades para querellarse. A lo más uno puede ir al Ministerio Público, que eso ya está hecho, la comisión, la investigación está iniciada. Lo que sí hicimos como Congreso, cuando el Ministerio Público hace unos 45 días atrás pidió acceso a los mails y a los celulares del equipo de la entonces diputada Flores, el Congreso inmediatamente accedió a entregarlo y vamos a siempre entregar toda la información que sea necesaria. Es difícil de fiscalizar esto porque existían los asesores, si esto fuera verdad, ¿cierto? Desempeñaban alguna labor y después, una vez que se les pagaba, ellos en forma particular iban al banco, sacaban efectivo, según dice la denuncia, y lo devolvían. Claro. Entonces, es difícil de fiscalizar, pero la Cámara va a estar abierta y mandamos un mensaje muy fuerte y muy claro a todos los asesores de los 155 diputados. Recuerde que 80 son nuevos, entonces hay muchos diputados nuevos que se está encontrando con estos reglamentos y se los quisimos reforzar muy fuerte. El diputado Jorge Alessandri, presidente de la Cámara, gracias por el contacto, por la conversación de esta mañana. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Muy amable, diputado, buen día. Buen día. Buenas. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. Cónclave oficialista anoche por la Ley de Reconstrucción Nacional. El presidente recibe hoy al partido de Kaiser y alista su primera cadena nacional. La oposición rechaza en bloque la reducción del impuesto corporativo. De eso y más conversamos con el presidente de la Cámara, el diputado UDI, Jorge Alessandri. Todo indica que hoy día cadena nacional, jueves y viernes no hay Congreso, entraría lunes o martes al Congreso. La rebaja del impuesto corporativo de 27 a 23% es un elemento irrenunciable. Los impuestos tienen que ser lo suficientemente altos para recaudar, pero lo suficientemente bajos para ser competitivos y atraer inversión. Y ahí estamos muy mal. Él decía que lo que el gobierno hasta ahora comprometido en beneficios compensatorios es más o menos lo mismo que habría gastado de usar el BEPCO. El jueves vino una nueva alza, nos habríamos consumido el 80% de los ahorros de Chile. Entonces me quedo tranquilo con que no se gastaron en esto. Lamentable, desprolijo. Las críticas del propio oficialismo por la ausencia de la ministra Steiner en la comisión del Senado donde se estaba discutiendo la modernización de Carabineros. Le dispararon a carabineros en un control policial en San Bernardo. En Maipú, una adulta mayor sufrió un violento robo en su domicilio. Solamente desperté cuando prendieron la luz de mi dormitorio y yo estaba sola. Lo único que les pedí es que no me hicieran nada. Y el tipo me decía, ¿dónde está la plata? Yo tengo problemas de audición. No escuchaba, entonces se me acerca al oído y me dice, ¿dónde está la plata? Yo le dije, no tengo plata, llévense todo. Le dije, pero por favor no me hagan nada. Y en el fútbol, el Atlético del Cholo Simeone eliminó a Barcelona. Hoy día juega Bayern y Real Madrid en la Champions. Audax ganó en Río, Coquimbo ganó en Lima. Esta tarde, Católica visita a Cruzeiro en Cooperativa Deportes. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.